Buenos días, hermanos, o buenas noches. Que el Señor los bendiga a todos. Hoy vamos a tener el privilegio no merecido de compartir la palabra del Señor. El pastor nos pidió favor que lo cubriéramos para compartir la palabra del Señor. Amén, gracias Jesús. Entonces, antes de empezar el estudio, pues, vamos a invitar a los que estén presentes, también a los que nos van a ver en internet. Amén, gracias Jesús, que pongamos esta enseñanza delante del Señor, que el Señor ante todo toque nuestros corazones, nos dé la porción de su palabra que Él necesita, que sabe el Señor que necesitamos, y que abra nuestros ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Entonces, oremos en este momento, aleluya. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, una vez más, Señor, por este privilegio no merecido, Señor, de poder compartir tu palabra. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, bendice y unge tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, que tu palabra sea como espada de dos filos a penetrar lo que hay en nosotros, Señor. Que nos libere, Señor, que tu palabra sea como espada de dos filos para liberarnos, Señor, que tu palabra sea el consuelo que necesitamos, Señor. Tú sabes, Señor, que necesitamos cada uno de nosotros. Yo no lo sé, nadie lo sabe, Señor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, abre, Señor, nuestros ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender tu palabra, Padre Celestial. Y, Señor, desde ya quebranta todo poder de las tinieblas, Señor, todo estorbo que el enemigo quiera poner para libre fluir de tu palabra. Gracias, Jesús, nos ponemos completamente en tus manos, Señor. No sabemos cómo entrar, no sabemos cómo salir, Jesús. Sin ti no tenemos nada, no somos nada, no podemos hacer nada sin ti, Señor. Pero contigo somos algo, sabemos algo, tenemos algo y podemos hacer algo. Gracias, Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor. Que nuestro principal objetivo sea glorificarte a ti, exaltarte a ti en cada momento, Señor. Y darte a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el poder. Gracias, Jesús, te alabamos, Señor, aleluya. Te alabamos, Señor. Gracias, Jesús. Un aplauso al Señor, aleluya. Gracias, Jesús, aleluya. Él se lo merece. Te alabamos, Señor, aleluya. Gracias, Jesús. Pues de nuevo el pastor Carlos nos pidió favor que lo cubriéramos, y entre un par de temas que él me dijo compartir, pues me dijo el tema de las distintas resurrecciones que hay, siempre basándose en el gran tema que hemos visto de Jesucristo de eternidad a eternidad, y es parte de los tiempos finales. Amén, gracias Jesús. O sea, si quieren darle un título al tema, podemos ponerle el orden de las resurrecciones. Amén, gracias Jesús, como el título, como él hace parte del gran tema que estamos viendo en estos últimos tiempos, de los miércoles de Jesucristo de eternidad a eternidad. Entonces, que el Señor nos ayude a explicar de la mejor manera el tema. Amén. Cuando pensamos el orden de las resurrecciones, a veces pues podemos creer, ¿será que alguien puede resucitar varias veces? Amén. Para ello, qué mejor que ir a la palabra del Señor para establecer eso. Gracias, Jesús. Vámonos a Hebreos 9:27. Amén. Okay. Dice la palabra en Hebreos 9:27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Amén. O sea, en otras palabras, esta porción de la palabra en Hebreos dice que los hombres, todos los hombres, aquí no hace distinción de pecadores, no pecadores, salvos, no salvos, vencedores, no vencedores. Todos los hombres, tarde o temprano, tienen que morir, dice, una vez. Y dice, y después el juicio. Amén. O sea, todos vamos a ser juzgados de nuevo, si estamos con el Señor, si no estamos con el Señor, si somos vencedores, no somos vencedores. Amén. Todos vamos a ser juzgados tarde o temprano. Amén. Gracias, Jesús. Y por eso es que todos los hombres mueren una sola vez. O sea, no es que yo muera una vez, después voy a resucitar, después tengo que morir otra vez, y así no es con nadie. Por eso es importante establecer este principio antes de ir al estudio, para establecer el tema de las distintas, el orden o distintas resurrecciones que van a haber. Amén, gracias Jesús. Y para ello también vamos a establecer otro principio. Vámonos a el 1 Tesalonicenses 5:23.
Amén. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:23, quizás son unas citas familiares para muchos, pero está bien pues, repasarlas de nuevo. Dice la palabra, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, nosotros somos un ser triuno, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Los que pueden ver, ahí está claramente el diagrama de la triple naturaleza del hombre. No vamos a meternos en detalles, amén, gracias Jesús, pero el hombre fuimos formados como una rueda. Hemos explicado eso pues, en un estudio bíblico que tenemos. Hagan la prueba, no aquí. Miren exactamente la distancia que tienen de la cabeza a los pies. Es exactamente la misma distancia de los brazos extendidos, de la punta del dedo a la otra punta del dedo. Hagan la prueba y es exactamente la misma distancia. Para ver que nosotros pues estamos hechos como una rueda, eso es algo espiritual. Dame solo un pequeño paréntesis. Pero leímos esa cita para establecer que nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. El que va a resucitar es el cuerpo, el estudio que vamos a ver. Y cuando un cuerpo muere, el alma y espíritu se tienen que ir a otro lado definitivamente. Gracias Jesús. Y para que un cuerpo tenga vida, tenemos que tener al alma y espíritu. O sea, ahorita yo tengo vida porque está conmigo mi alma y mi espíritu. Y cuando mi alma y mi espíritu ya es tiempo del Señor que me muera o el tiempo o alguien se muere, amén, va a haber una separación, pero eso no sé si dé tiempo de verlo, pero creo que no es el motivo del tema, pero quedémonos en las resurrecciones. Amén. Sí, para entender un poco, vámonos a Génesis 2:7. Cómo Dios formó al hombre, y es algo... Amén, gracias Jesús. Ahí vamos a ver cómo está el espíritu, el alma y el cuerpo. Vámonos a Génesis 2:7, así cuando Dios formó al hombre inicialmente. Dice la palabra en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios, dice, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Amén. O sea, ¿saben cómo dice la Biblia en inglés King James? Cuando dice, Jehová Dios formó al hombre el polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Así dice la Biblia en original, la King James, donde dice... Nuestra versión fue un ser viviente. La Biblia dice en lo original, fue el hombre un alma viviente. Así dice el original. Amén. Gracias Jesús. O sea, en hebreo, cuando dice formó el Dios al hombre, la palabra hebreo para hombre es Adam. Ahí está el cuerpo del hombre. O sea, hay un estudio, podemos dar estudios sobre eso. Ya en cuanto a Dios, dice la palabra formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, Dios tomó el polvo de la tierra, prácticamente la tierra, y la para formar, en hebreo es hacer una forma, como un alfarero toma el barro y empieza a darle forma y entrega las vasijas, pues algo así hizo Dios con el hombre. A mí es una pobre analogía, pero para que entendamos, Dios con sus manos divinas tomó un poco de la tierra, amén, gracias Jesús, y formó al hombre. De ahí el cuerpo del hombre lo formó del polvo de la tierra. Y el cuerpo en ese momento era, no sé, llamarle inerte, no tenía vida. Por eso Dios tuvo que hacer otra cosa. Dice, Dios al cuerpo del hombre que había formado, amén, gracias Jesús, dice, Dios sopló en su nariz, de la nariz del hombre, aliento de vida. Y la palabra aliento, en hebreo es la palabra neshama. Es una de las distintas traducciones en hebreo que es para espíritu. En espíritu hay varias, ruach, hay neshama. Amén. En este caso Dios sopló del hombre aliento de vida, o sea, sopló un espíritu. Amén, gracias Jesús. O sea, neshama significa alma y espíritu. De las definiciones, la palabra hebreo para sopló aliento, neshama, significa viento.
significa respiro vital, o sea, una vitalidad. Inspiración significa alma y espíritu. Amén, gracias Jesús. O sea, hay pues varias citas donde está esta palabra neshama cuando dice aliento. O sea, en español no podemos ver bien esa diferencia, pero en hebreo se puede ver bien usando la concordancia Strongs. Por ejemplo, una cita en sopló aliento de vida es neshama. Si nos vamos a Job 26:4. Amén. Dice la palabra Job 26:4 cuando dice, ¿a quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu? Neshama es en hebreo, de que ti procede. Amén, gracias Jesús. El espíritu, la palabra original, neshama, es la que vimos en Génesis 2:7 cuando Dios sopló. Amén, gracias Jesús. Aliento, pero la palabra aliento es neshama, la misma raíz aquí el espíritu en Job 26:6. Y si nos vamos a Proverbios 20:27, un par de citas solo para que miren. Cuando dice la palabra, igual en Proverbios, ahí aparece la palabra neshama. Dice la palabra en Proverbios 20:27, dice, lámpara de Jehová es el espíritu neshama, ahí aparece la palabra del hombre, el cual escudriña lo más profundo del corazón. Hay varias citas, pero solo leamos ese par de citas y regresemos a Génesis 2:7. Amén. Ok. O sea, vimos, Dios sopló, estaba el cuerpo del hombre inerte, Dios lo formó, dice, el polvo de la tierra, y Dios, el cuerpo era sin vida. Entonces Dios tuvo que hacer algo para crearle vida al cuerpo, o sea, la vida, Dios es el único creador de la vida, nadie más puede crear vida. Entonces Dios tenía que hacer algo con ese cuerpo que estaba, por llamarle así, inerte, todavía no tenía vida. Dios tuvo que soplar aliento de vida en el cuerpo, neshama, vimos el espíritu. Amén, soplo, el neshama, espíritu, y dice, fue el hombre un ser viviente. De nuevo la palabra ser, en la visión original, fue el hombre un alma viviente. Amén. Ahí están la triple naturaleza. Dios formó el cuerpo del hombre y tuvo que soplar de Dios el espíritu, y el hombre fue un alma, un ser viviente, una neshama. Pero el alma es, la palabra en hebreo es nefesh, el alma. Ahí es más fácil verlo en todo el Antiguo Testamento, a los que tienen la concordancia Strongs. Por ejemplo, en Ezequiel dice, el alma que pecare, esta morirá, el nefesh. Y David, cuando habla del alma, a lo largo de los salmos, usa el nefesh, es la palabra. Amén, gracias Jesús, aleluya. O sea, Dios sopló en el cuerpo el alma y el espíritu. El alma y el espíritu obviamente vienen de Dios. Amén. Pasémoslo a nuestros días, pasémoslo pues a nuestros tiempos, o el tiempo del hombre, cuando pues el hombre, pues nuestros padres conciben el cuerpo, cuando hay una concepción entre el padre y madre, amén. Gracias Jesús, los que el padre y madre conciben es el cuerpo, gracias Jesús. Y adivinen de dónde viene nuestro aliento, pero nuestra alma, nuestro espíritu vienen de Dios. Amén. O sea, los padres no nos dan alma y espíritu, vienen de Dios. Los padres solo nos dan el cuerpo. Amén, gracias Jesús. O sea, cuando hay vida, el cuerpo tiene vida, es porque Dios sopla sobre el cuerpo el alma y espíritu. Y en el momento que morimos, alguien muere, el alma y espíritu ya se van del cuerpo. Es cuando una persona muere. Amén, gracias Jesús. Y como Dios le da importancia al cuerpo, los cuerpos no solamente se quedan en la tumba, o los cuerpos se quedan, pues se descomponen, no sé cómo decirlo, pero Dios sabe. Si Dios conoce dónde está cada átomo en nuestro ser, Dios sabe dónde está cada átomo del cuerpo. Y nos podemos preguntar, ¿y qué tal de las personas que han sido cremadas o que tienen miles de años de muertas o cientos de años y sus cuerpos no están ahí? Dios conoce dónde está cada molécula, si no, Dios dejaría de ser Dios. Amén. Y Dios dice, los cuerpos van a ser resucitados. Amén, gracias Jesús. Aleluya, es lo que vamos a ver el día de hoy con la ayuda del Señor.
Amén. De nuevo, gracias Jesús. Quedémonos en la enseñanza la cita que vimos en Hebreos, que una vez el hombre muere solo una vez y después el juicio. Amén. Gracias Jesús. Aleluya. Vamos a ver, por ejemplo, el título de la prédica se llama El orden de las resurrecciones. Vamos a ver el distinto orden de las resurrecciones. Vamos a ver la primera resurrección. Ok. Vamos a ver, esta primera resurrección se va a dividir en 3 partes o 3 etapas. De nuevo, no es que nadie resucite varias veces, pero vamos a ver diferentes etapas de personas que van a ser resucitadas en la primera resurrección. Ok. Vamos a ver la primera, pongámosle 1. ¿Quiénes son los primeros que resucitaron? Ya esto pasó, vamos a verlo en la primera resurrección. Son los santos vencedores del Antiguo Testamento. Santos vencedores. Del Antiguo Testamento. Vamos a ver la cita, se los voy a apuntar, está en Mateo 27, 50 al 53. Ok. Vamos a esa cita, Mateo 27 del 50 al 53. Amén. Aleluya. Okay. Aquí fueron varias escenas, como hemos visto con nuestro pastor Carlos. Los 4 evangelios en muchas ocasiones cubren la misma historia en diferentes perspectivas. La crucifixión de Jesús no se queda atrás. En el credo, los 4 evangelios mencionan la historia de la crucifixión de Jesús, así como otros aspectos de la vida de Jesús. Amén. Pero miren lo que dice Mateo 27 del 50 al 53. Dice la palabra: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, dice, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando menciona el templo, es el templo de Herodes en esos tiempos. Amén. Y verso 52 es el que quiero. Dice, y se abrieron los sepulcros. Justo cuando Jesús murió, dice, se abrieron los sepulcros. Y dice, y todos los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. ¿Cómo dice? No dice todos, dice muchos. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y verso 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, hablando de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Okay. Quedémonos en la palabra muchos del verso 52. Dice, muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y las escrituras mencionan en muchos casos cuando la gente duerme es que están muertas. O sea, no todos los casos, pero muchos casos de las escrituras, más que todo en el Nuevo Testamento, cuando leen, la gente duerme, no es que yo duerma literalmente. Mencionan que la gente está dormida, en este caso que está muerta. Muchos duermen, amén, porque esperan ser despertados o resucitados, amén. Pero quedémonos con la palabra muchos. Si menciona que muchos fueron resucitados, quiere decir que no fueron todos. Amén, gracias. ¿Qué está pasando con el resto que no fueron resucitados? Amén. Quedémonos con la palabra muchos. Por eso le pusimos en el santos vencedores del Antiguo Testamento.
Amén. Vamos a ver un concepto. Gracias, Jesús. Que es ser vencedor. Aleluya. La palabra vencedor, si nos vamos a la definición, significa subyugar. Vencedor es conquistar, prevalecer, obtener la victoria. Eso es lo que significa la palabra vencedor. Y si nos vamos al mensaje a las iglesias de Apocalipsis, no vamos a leer todo. Por ejemplo, que miren dónde aparece la palabra vencedor. Habían 7 iglesias pues literales en Apocalipsis, el 2 y el 3. Fueron iglesias que sí existieron en el área de lo que es hoy Turquía, Grecia, en esa área, Asia Menor. Existieron estas 7 iglesias, ya no existen más. Pero hay un estudio tremendo, pues el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y si se dan cuenta, al final de cada iglesia, por ejemplo, esto en Apocalipsis 2 y 3, por ejemplo, en 2:7 dice, al que venciere, le haré a comer el árbol de la vida, al vencedores de las iglesias de Éfeso. Por ejemplo, los vencedores de la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis 2:11 dice, por ejemplo, ahí pues no dice nada que tuvieron problemas. Por ejemplo, en Apocalipsis 2:17, la iglesia de Pérgamo dice, al que venciere otra vez le haré de comer el maná escondido. Y así, por ejemplo, en Apocalipsis 2:26, al que venciere a la iglesia de Tiatira, dice, y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. De nuevo, Sardis, otra vez al que venciere, Apocalipsis 3:5, será vestido de vestiduras blancas. Y otra vez a los de Filadelfia, Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo le daré columna al templo de mi Dios. Y de nuevo en la Odisea, Apocalipsis 3:21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. O sea, es un mensaje completo, un estudio, pero mencionamos eso a grandes rasgos para indicar que Dios le da importancia a los vencedores, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Igual eso se aplica igual a nosotros hoy en día y se aplicó también a todas las épocas del cristianismo, de los santos del Antiguo Testamento. Hay un grupo de vencedores y otro grupo que no vencieron. Y esto no necesariamente tiene que ser a gente que no fue salva. Se aplica a los vencedores, a los cristianos. Yo puedo ser un cristiano, un salvo y ser vencedor. Y puedo ser cristiano y no ser vencedor. Si yo venzo, los galardones van a ser distintos a si no venzo. Amén. Si yo no venzo, no quiere decir que me vaya a la muerte, al infierno. Amén, gracias Jesús. Pero los galardones son distintos al vencedor. Por eso hicimos esa diferencia. Amén. Gracias Jesús. A mí me bendice bastante la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? No vamos a ir a la historia, pero si estudiamos el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Y el hermano mayor, el hijo pródigo estaba en la casa del padre. Dijo, padre, en otras palabras, estoy parafraseando, dame mi herencia, yo la quiero. Y dice, el padre le dio su herencia y fue y se la gastó perdidamente. El hijo pródigo llegó a lo más bajo, llegó a donde estaban los cerdos, a alimentar a los cerdos. Y si leen la historia, cuando él estaba ahí, dice la palabra, volvió en sí, el hijo pródigo. Dice que, en otras palabras, que estoy haciendo yo aquí cuando mi padre pues tiene un palacio. Dice el hijo pródigo, volvió en sí, voy a volver a mi padre. O sea, el hijo reaccionó a su situación, volvió en sí, voy a volver a mi padre. Él hizo su parte, amén, gracias Jesús. Y cuando dice la historia, volvió al padre, el padre ni siquiera fue a abrazar al hijo pródigo, lo abrazó y le dio vestiduras, una figura para nosotros. Muchas veces relacionamos que el hijo pródigo es alguien pecador, también se puede aplicar, pero ¿qué tal de alguien, un cristiano? Amén, que ha caído, no un cristiano caído, pero alguien que ha fallado, ha pecado. Hay solución, amén, dice, hay victoria, limpieza en la sangre de Jesús, hay victoria en la sangre de Jesús. Amén, gracias Jesús. Tanto caso en la Biblia, el rey David es otro caso clásico. ¿Qué hace el rey David? Sabemos que era un ser humano, falló, pecó, el pecado con Betsabé y después que Dios lo juzgó también cuando él numeró al pueblo. Amén. Pero David, que decía Dios, era una persona conforme al corazón de Dios. No es que porque era perfecto, pero David está bien, cuando fallaba él sabía dónde ir.
reconocía sus errores, sabía cómo arrepentirse. El Salmo 51 es un clásico salmo de cómo David se arrepentía cuando su pecado con Betsabé, y Dios lo perdonaba. Amén, gracias a Jesús. ¿Por qué decimos todos esos ejemplos? O sea, es para que miren que una persona vencedora no es alguien que sea perfecto. Perfecto solo es el Señor. Una persona vencedora es: está bien, reconocí que yo caí, yo le fallé al Señor, yo pequé, yo me levanto en el nombre de Jesús, reconozco mi error y voy adelante, sigo adelante. Amén. Gracias Jesús, con la ayuda del Señor. Ese es ser vencedor. Amén, gracias Jesús. Aleluya. Te alabamos, Señor. Aleluya. Gracias Jesús. Por eso el Señor dice de nuevo en los santos que resucitaron del Antiguo Testamento, dice que las tumbas de muchos se abrieron, no de todos. Amén, gracias Jesús. Aleluya. Dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Dice muchos santos, no dice todos se levantaron, no dice los únicos que se levantaron eran santos, los que no se levantaron no eran santos, no dice muchos. Todos los cuerpos de santos estaban muertos, estaban durmiendo. Dice muchos cuerpos se levantaron de santos, no todos. Vamos a ir viendo eso conforme con la enseñanza, con la ayuda del Señor. Amén. Espero que haya quedado claro el concepto de que es vencedor, porque Dios, al entender eso, vamos a entender por qué Dios hace la diferencia. Amén. Esta primera resurrección ya pasó. Amén. Dice, cuando Jesús resucitó, muchos se le aparecieron, dice, y se le aparecieron a la gente de Jerusalén. Pues ahí dice la palabra, se le aparecieron a la gente. Dios vio a los santos, gracias a Jesús, antes que Dios se los llevara a su presencia. Amén. Gracias Jesús. Ahora vamos a ver de nuevo la primera resurrección. Aleluya. Vamos a ver la segunda parte de la primera resurrección. ¿Qué tal es la resurrección de los santos en el rapto? O sea, otra vez estamos de vencedores. O sea, esta primera resurrección de los vencedores. Entonces, la segunda parte de la primera resurrección, o segunda etapa, si podemos llamarla así, es de vencedores en el rapto. Esto va a pasar. De los vencedores. Ok. Para ello vámonos a... gracias Jesús. Vámonos a 1 Tesalonicenses 4 del 16 al 17. Amén. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 4 del 16 al 17, dice la palabra, porque el Señor mismo, hablando de Jesús, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está la segunda etapa de la primera resurrección. Dice, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Dice, no todos los muertos, solamente los muertos en Cristo van a resucitar primero. Pues dice, verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Okay. O sea, conforme a las Escrituras, porque ese orden dice, primero, cuando venga el Señor, los muertos en Cristo van a ser resucitados de primero. Amén. O sea, ¿se acuerdan en principio? Primero viene la humillación y después la exaltación. Entonces, ¿por qué el Señor ese orden? ¿Por qué dice que van a resucitar primero los muertos en Cristo antes que los que estén vivos para el rapto, ya sea cristianos, sean cambiados? Amén. ¿Por qué? Porque ellos fueron humillados con la muerte, por un sentido. Gracias Jesús. Por eso el Señor se toma van a tener privilegio de primero ser resucitados, que Dios, sus cuerpos, los va a resucitar de nuevo. Dios es Dios, Dios sabe dónde está cada molécula de nuestro cuerpo.
No nos preocupemos de nuevo qué va a pasar con las personas que fueron quemadas, fueron esparcidas pues en todas las épocas. No, Dios sabe dónde está cada molécula de nuestro cuerpo, cada átomo de nuestro ser, Dios lo conoce. Amén. O sea, de eso los cuerpos en Cristo van a ser resucitados. Aquí esta etapa ya menciona solamente los cristianos del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ya hubo la resurrección inicial de los vencedores del Antiguo Testamento. Ya pasó cuando Jesús resucitó. Amén, gracias a Jesús, ya se los llevó a su presencia. Pues la segunda etapa de la primera resurrección, esto de nuevo sabemos que no ha pasado todavía. Es el siguiente acontecimiento que va a pasar cuando sea el arrebatamiento, el rapto. Que los muertos en Cristo van a resucitar y después, dice, los que estén vivos, siendo vencedores cristianos, no va a haber muerte, dice la palabra. Vamos a ir en un momento a esa cita. Dice, sus cuerpos van a ser transformados, dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Porque nuestro cuerpo, mi cuerpo, tal como está ahorita, no puede ir a la presencia de Dios. Por eso Dios tiene que hacer un milagro. Si yo estoy vivo para el rapto y cumplo con los requisitos, Dios va a transformar mi cuerpo. Amén, gracias a Jesús. Ahora yo no sé si yo voy a estar vivo o muerto para el rapto. Digo, Señor, ayúdame a estar listo para tu pronta venida. Quiero estar, amén, ser vencedor. Gracias Jesús. Yo no sé cuándo tú me vas a llevar a tu presencia. Si es por la vida, por la muerte, como decía el apóstol Pablo. Y de nuevo se lee en la historia en los tesalonicenses. Ellos creían que el Señor iba a venir pronto. O sea, todos decimos Dios viene pronto, pero la iglesia tesalónica, ellos creían que Jesús iba a venir en sus tiempos. Por eso Pablo les explica, miren, hace énfasis en la resurrección, en el rapto. Lo menciona tesalonicenses. Y Pablo dice, ya sea los que vivamos, los que durmamos. Amén, gracias Jesús. Y muchos se harán la pregunta, nos harán la pregunta a tanto tiempo que han dicho que Jesús viene bien y no ha venido, pero esperemos ya las señales se están dando. Gracias Jesús, las señales en los últimos tiempos. Amén, es otro estudio. Amén, gracias Jesús, aleluya. Entonces, de nuevo, quedémonos con la palabra vencedor en esta etapa de la primera resurrección. Vencedores. Amén. Vámonos a Lucas 21 del 34 al 36. Aquí el Señor está hablando acerca de los tiempos finales. Todos le hacían la pregunta en Lucas 21, Señor, ¿cuándo será tu venida? Amén, gracias Jesús. Y miren que dice Lucas 21, empecemos en el verso. Gracias Jesús. Sí, en el verso 34 está bien, Lucas 21, 34. Miren, en estos versos Jesús hace una advertencia. Miren que dice Lucas 21, 34. Dice, mirad también por vosotros mismos. O sea, miren, observen por vosotros mismos. Dice, que vuestros corazones no se carguen, dice, de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. O sea, ¿qué día? El día de la venida del Señor, el rapto. Dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Aquí de Jesús, ya en el verso 34, da 3 requisitos. ¿Cómo tiene que estar nuestro corazón? Y en el verso 36 da 2 requisitos más. Dice, velad pues en todo tiempo orando. ¿Para qué? Para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Ok. O sea, si el rapto solamente, yo soy salvo, ya puedo vivir la vida que yo quiera y ese no viene por mí, no tengamos cuidado. Jesús hace advertencias. Amén. Dice, velad y orar para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. O sea, de nuevo, por eso pusimos la palabra vencedor. Y vencedor no es que vivamos condenados, no soy perfecto, jamás voy a lograrlo, no. Ser vencedor, estar en victoria. Si caí, me voy a levantar en el nombre de Jesús. Dice la palabra en un proverbio: 7 veces caerá el justo, pero se va a levantar. Está en Proverbios 24, 16. Si quieren, vamos ahí. Amén, gracias Jesús. Proverbios 24, 16. Aleluya. Gracias Jesús. ¿Qué dice la palabra? Es un paréntesis. Aleluya. Proverbios 7 Proverbios 27, pero 24, 16.
Dice la palabra, porque 7 veces cae el justo, y que dice, y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. De nuevo, la misma historia del hijo pródigo. También cayó, pero se levantó en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros, de nuevo, cuando decíamos caer, no quiere decir, yo no he caído en pecado, no he alejado del Señor, no estoy caído. Pero ¿cuántos de nosotros a veces le fallamos al Señor? Todos le fallamos al Señor, pero ¿qué hacemos con eso? Amén. No quedarnos caídos, no quedarnos deprimidos. Ya caí, ¿qué me importa? ¿O qué? El Señor se olvidó de mí. Y si no conocemos ese principio, el diablo es experto en acusarnos. Ya viste, ya caíste, Jesús se olvidó de ti, ahí te vas a quedar. No, en el nombre de Jesús levantémonos, no estamos solos y sigamos adelante, seamos vencedores. No con nuestras fuerzas, con la ayuda del Señor. Amén. Que dice la palabra en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, gracias Jesús. Dios va a terminar la buena obra que empezó en mí. Amén, gracias Jesús, aleluya. Y no puedo cambiarme, pero conozco a alguien que sí me cambia, el Señor. Amén, gracias Jesús. El Señor lo que pide es mi permiso, amén, para que Él me pueda cambiar. Amén. El Señor es un caballero que no se mete a la fuerza a mi vida. Pero yo le doy permiso, Señor, cámbiame, ayúdame, Señor. Yo no puedo, el Señor está más que gustoso en cambiarme, en ayudarme a seguir adelante. Amén. Gracias Jesús, aleluya. Te alabamos, Señor. Aleluya. Y si vemos gracias Jesús. Vámonos a Daniel, libro de Daniel, en capítulo 7. Daniel es alguien que tuvo una vista profética hacia el futuro. El Señor le dio ese don. Daniel 7. Ok. Bueno, en Daniel 7, aquí está hablando de los últimos tiempos. Por ejemplo, vamos a ir a unos versos en Daniel 7, 18. Amén. Dice la palabra, por ejemplo, dice Daniel 7, 18, dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Es una palabra santos. Después miren que dice, por ejemplo, en Daniel 7, 21, dice, y veía yo que ese cuerno es el anticristo, dice, hacía guerra contra los santos y los vencía. Dice el verso 22, por ejemplo, hasta que vino el anciano de días y se le dio juicio a los santos del Altísimo y llegó tiempo y los santos recibieron el reino. Y miren, por ejemplo, en Daniel 7, 25 dice, hablando del anticristo, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, dice, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, Daniel como en un lado menciona santos del Altísimo que van a recibir su reino y por otro lado menciona santos que van a ser derrotados. Amén. Gracias Jesús. Aleluya. ¿Qué está pasando acá? De nuevo, vámonos a la palabra vencedor. No todos los cristianos se van en el rapto. Hay cristianos que se van a quedar en el arrebatamiento. Y si no, ¿por qué Jesús hace las advertencias en Lucas, las que leímos? Amén, gracias Jesús. Aleluya, gracias Jesús. Aleluya. Sí, vámonos a Apocalipsis. Es un tema gigantesco, estamos tratando de reducirlo para explicar las distintas etapas de las resurrecciones. Sí, hay bastante explicación. Por ejemplo, en Apocalipsis 12 habla de una mujer. Por ejemplo, en el Apocalipsis 12:1 dice que pues apareció una mujer en el cielo, dice vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta es pues nada más y nada menos que la esposa, amén, del Señor Jesucristo. Dice, apareció una mujer en el cielo, amén. Y por ejemplo, citas en Apocalipsis 12:6, cuando dice, la mujer huyó al desierto, donde tiene
Tiene un lugar preparado para Dios para que la sustenten por 1270 días. Después hablan de la batalla de Miguel. O sea, ¿cómo podemos relacionar esto? Las mujeres en Apocalipsis 12:1 es parte de la iglesia, parte de los vencedores, de los cristianos que están con el Señor, se fueron en el rapto. Y cuando habla de la mujer en Apocalipsis 12:6, son los cristianos que se quedaron aquí a pasar la tribulación. Creo que el pastor ha dado lecciones en el pasado sobre esto. Amén, gracias Jesús. Por ejemplo, dice en Apocalipsis 12:17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es hablando de personas salvas. Y en Apocalipsis 12 dice que esta mujer, dice el dragón, pues lanzó de su boca un río, y dice el río quería tragarse a la mujer y no pudo hacerlo porque Dios la preservó de una manera milagrosa. O sea, Dios preservó a este grupo de gente de una manera milagrosa. De nuevo, son cristianos que se quedaron en el rapto, pero Dios los guarda de una manera milagrosa. Amén. ¿Qué tal ustedes y yo el día de hoy? ¿Qué tal el dragón es la estatura más alta de Lucifer? Amén, gracias Jesús. ¿Qué tal él quiere arrojar su fuego sobre nosotros, su fuego, su río corrupto? Los quiere engañar. Amén, pero tenemos refugio en el Señor Jesucristo. Amén, gracias Jesús. Aleluya. Y la misma visión que tuvo Daniel está en Apocalipsis 13 del 4 al 8. Déjenme ver si nos vamos. No sé si pues, nos vamos ahí ahorita. Solo mencioné el anticristo. Dice, se hace marcar su marca a toda la gente, y la gente que tiene esa marca, dice, ya el Señor las va a condenar. Amén. Gracias Jesús. Y si nos vamos a Apocalipsis 24. Amén. Eso, sí, todo es, espero no hayas confundido, pero todo es para explicarles quién va a ser el grupo de Apocalipsis 24. Es el tercer grupo de gente que va a ser resucitada. Llamémosle va a ser vencedores, no sé si llamarlo así, gente que venció a cierto nivel al final de la tribulación. O sea, llamémosle resurrección. Vencedores al final de la tribulación. Ok. Vámonos a Apocalipsis 20 del 4 al 6. Ahí está el tercer grupo de la última etapa de la primera resurrección. Dice la palabra en Apocalipsis 20 del 4 al 6. Aquí explican el juicio de los 1000 años, pero menciona algo importante. Dice, esto en Apocalipsis 24, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y que dicen, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Dice, y por los que no habían adorado a la bestia ni su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dice, bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ok. O sea, esta etapa, por eso lo pusimos, la última etapa de la primera resurrección, todo tiene que ver con vencedores. Este grupo de gente, estos cristianos, por eso, pues todos sabemos que épocas de la historia han habido cristianos que han sido martirizados, y ellos fueron martirizados por darse en favor de Jesús. Inclusive hoy en día también hay muertes, gente cristiana, gente que acepta a Jesús, gente que pues acepta a Jesús en los países musulmanes. Muchos países los matan, o los meten presos o los matan. Eso hoy en día sigue todavía. Quizá no tanto como antes, pero hoy en día también sigue eso. Amén. O sea, ese grupo que leímos en Apocalipsis 20 no se refiere a estos santos que fueron muertos. Amén. Gracias Jesús, los mártires.
¿Por qué? Porque dice, ellos, dice, no habían adorado a la bestia ni su imagen, la bestia es el anticristo, y no recibieron la marca. O sea, va un grupo de cristianos que se quedaron en la tribulación, un grupo va a ser vencido, otro grupo como estos, dice, no se pararon, no se dieron al anticristo, y el Señor como recompensa, dice, van a ser resucitados. O sea, dice, fueron las almas de los decapitados que fueron muertos, pero el Señor dice, van a ser resucitados y van a reinar con Cristo 1000 años. Amén. O sea, no hay, pues no podemos ir a todas esas enseñanzas, pero la esposa del Señor Jesucristo, ella va a reinar con Cristo 1000 años y como un premio, como si podemos llamarlo así, un premio de este grupo de vencedores que no resucitaron, pero no se dieron el anticristo, van a ser resucitados y van a reinar con 1000 años. Van a ser reyes y sacerdotes. Amén. Una cosa es ser la esposa del Señor Jesucristo, van a otra etapa de cristianos, se van a ser reyes y sacerdotes, y otros los servidores del templo. Amén. Hay otra enseñanza sobre eso. Amén. Pero de nuevo, quedamos que este grupo de cristianos, la última etapa de la primera resurrección, vencieron hasta cierto nivel, pero no fueron totalmente vencedores porque se quedaron a pasar la tribulación. Amén. Gracias a Jesús. Dice la palabra por ejemplo, en Tesalonicenses, vamos a primera Tesalonicenses 5:9. Amén. Bien, que dice la palabra, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino que para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que toda la ira del Cordero va a ser derramada en la tribulación. Entonces, ¿qué está pasando acá? Dios pone un requisito para irnos en el rapto, gracias a Jesús, si estamos vivos todavía, o si pues morimos en Cristo, fuimos vencedores, de ser vencedores. El premio va a ser si estamos vivos. Dice Dios no nos ha puesto para ira, o sea, por eso la tribulación, pero el arrebatamiento tiene que ser antes de la tribulación, por este principio. Pero definitivamente Dios les da a todos oportunidades. Amén. Dios a este grupo de personas que se quedaron a pasar la tribulación les dio oportunidad, porque si no, Dios dejaría de ser Dios. ¿Y dónde está su misericordia? Pero ellos, a un lado, no vencieron por un lado. No vamos a ver qué les pasó. Amén, gracias a Jesús. Pero un grupo de cristianos van a vencer en la tribulación, pero yo no quiero esperar hasta vencer ahí. Amén, si estoy vivo. Van a tener que sufrir. Amén, imagínense. Dice la palabra, la maldad va a estar, si vemos maldad en estos días, no es nada en comparación de toda la maldad que se va a ver en la tribulación. Va a ser suelta, no es nada que la detenga, dice la palabra. Amén, gracias Jesús, aleluya. Yo no quiero esperar a abrir los ojos ahí mismo. Amén, gracias Jesús. Pero Dios le dio un premio a estas personas que vencieron hasta cierto nivel. Amén, gracias Jesús. Bueno, regresemos al tema de las resurrecciones. Espero que quede claro que estas 3 etapas de la primera resurrección son a distintos grupos de gente. No es que alguien haya resucitado estas 3 veces, porque dice la palabra que solo está establecido que uno muera, un hombre, y después el juicio. Amén. Por eso la primera resurrección está dividida en 3 etapas. Ya vimos, la primera etapa ya pasó cuando resucitaron los muertos, cuando Jesús resucitó, los santos vencedores del Antiguo Testamento. La segunda etapa de la primera resurrección es el siguiente punto que va a pasar en el calendario de Dios concerniente a las resurrecciones. Esto no ha pasado, va a pasar. Dice, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Amén. Y después, dice la palabra, viene al final al final de la tribulación, a principios del milenio, este grupo de cristianos van a ser resucitados, porque van a ser decapitados, porque no adoraron al anticristo como su Dios. Pero Dios les va a dar el privilegio de reinar con Él. Amén, gracias Jesús, aleluya. Pues a ver si nos vamos a otra cita, déjenme ver. Okay. Entonces, ahorita les digo si nos vamos a Apocalipsis. Ok. Sí, la cita que leímos en Apocalipsis 26, cuando dice
Ya la leímos, pero leamos los nuevos. Dice Apocalipsis 26, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ya vimos las etapas de qué consiste la primera resurrección. Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y del Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Gracias, Jesús. Vamos a ver un poco qué es eso. Ok. Ahora vamos a ver ya vimos la primera resurrección. Vamos a ver la segunda resurrección. Mejor lo busquemos en otra página. Ok. Para aquí. Segunda resurrección. Resurrección. Amén. ¿Quiénes van a formar parte de esta segunda resurrección? Solo hay una etapa, los no vencedores, o sea, los santos o cristianos no vencedores, o pongámosle no vencedores. Y ahí vienen los pecadores, todos los que no fueron salvos, tanto en el Nuevo Testamento, en la dispensación del Antiguo Testamento, y pecadores. Ok. O sea, el Señor va a resucitar todos los cuerpos, inclusive los cuerpos de gente que murió pecadora, también va a ser resucitada en esta etapa. Vamos a ver la segunda resurrección. Vámonos a Juan 5 del 28 al 29. Okay. Miren que dice la palabra en Juan 5 del 28 al 29. Dice, la palabra, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora que dice cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí ya están todos los que están en los sepulcros. Va a venir la hora, el tiempo, no ha pasado todavía, cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Amén. Ahí está, ya entra todos. Dice, verso 29, dice la palabra, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ok. Aquí dice todos, esta es solo una etapa, van a oír la voz del Señor. Amén. Gracias, Jesús. Y va a haber, los que hicieron lo bueno, dice, van a salir a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, por eso tratamos de elaborar con la ayuda del Señor, qué es el concepto de ser vencedor y quiénes se van en la primera resurrección. Solo los vencedores, quienes van a resucitar, los cuerpos de quienes van a resucitar en la primera resurrección, ya lo vimos. Esta etapa que está mencionando aquí en el Juan 5, 29, amén. O sea, llamémosle Juan 5 del 28 al 29. Es la parte de la segunda resurrección, que ahí se van los no vencedores y los pecadores. Si solamente pecadores resucitan aquí, no diría la palabra, dice que unos, los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, más otros a resurrección de condenación. Si solamente resucitaran solo la gente pecadora o mala, dirían que todos van a ser condenados, pero por eso es importante ver la palabra unos. Mientras unos se van a ir a condenación, otros se van todavía a vida. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Ok. No sé si hacer un paréntesis en Corintios ahorita. Vamos a ver. Sí, ahí está, ok. Solo vamos con paréntesis. Alguien nos preguntará, bueno, ¿qué tal los cristianos que se van en el rapto, se van vivos?
¿Qué pasa con sus cuerpos? Vámonos a 1 Corintios 15, del 51 al 54, solo un paréntesis para seguir explicando esto. Está en 1 Corintios 15, del 51 al 54. ¿Se acuerdan? Leímos en Tesalonicenses que primero van a ser resucitados los muertos en Cristo y luego los que estemos vivos, los que para el rapto, ya vimos los requisitos que hay que cumplir. Miren qué dice la palabra en 1 Corintios 15 del 51 al 54. Dice, he aquí, dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La palabra dormir es el morir. Transformado es no me acuerdo si es la palabra metamorfosis, no me acuerdo, pero todos seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, hablando de los vivos, amén, salvos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria, etc. Ok. O sea, el grupo de gente salva, cristianos, si estamos aquí para el rapto, yo cumplo con los requisitos de ser vencedor, dice la palabra ahorita en Corintios, que mi cuerpo va a ser transformado. Porque Dios, mi cuerpo, tal como está, no se lo puede llevar con Él a su presencia. Mi cuerpo tiene que ser transformado. Amén. Dice en un abrir y cerrar de ojos. Dios puede hacer milagros. Dice, mi cuerpo corruptible va a ser transformado en un cuerpo incorruptible y va a estar en la presencia del Señor. Amén. Ellos no van a ver muerte. Dios los va a premiar con eso. Gracias Jesús. Aleluya. Y que los dos testigos, el pastor ha estudiado eso, Enoc y Elías, hemos estudiado con el pastor en el pasado. Ellos fueron, ellos fueron llevados vivos al cielo, no vieron muerte, pero ellos van a ser los dos testigos en la tribulación, van a haber muerte. También es otra enseñanza. Pero Dios, yo no entiendo, no sé por qué, pero Dios al grupo de cristianos que se van en el rapto, que están vivos, Dios los va a transformar, ellos sí no van a haber muerte. Amén. ¿Por qué lo hace Dios así? No sé. Amén. Gracias. Eso lo leímos para que pues entendamos. Ok, ahora regresemos a la otra etapa de la segunda resurrección. Ya vimos, estudiamos la primera resurrección que se divide en tres etapas. Los santos vencedores del Antiguo Testamento, los que se van para el rapto, los que estén vivos, los muertos en Cristo van a ser resucitados. Y la resurrección de estos santos al principio del milenio que no se dejaron marcar por el anticristo, no le adoraron. Ellos van a ser resucitados en esta etapa de la primera resurrección solamente para los vencedores. Y en la segunda resurrección dice, todos van a ser resucitados, sea pecadora, no pecadora. Aquí los no pecadores son gente que fue salva, pero no fue vencedora. Amén. Van a tener que esperarse hasta ese momento para que el Señor resucite sus cuerpos. No quiere decir que estén siendo condenados ahorita, pero gracias a Jesús no fueron vencedores. Amén. Vámonos a Apocalipsis 20 del 11 al 15. Es cuando pasa el juicio del gran trono blanco. Juan, solo confirmar algo en Juan 5, ok. Ok. Sí, vámonos a Apocalipsis 20 del 11 al 15. Ahí habla del juicio del gran trono blanco. Eso, si leen el orden, pasa justo cuando termine el milenio. El milenio lo describen de Apocalipsis 20 del 1 al 10 y a partir de Apocalipsis 20, 11 describen el juicio del gran trono blanco. Dice la palabra, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amén.
Un pequeño paréntesis cuando dice los muertos fueron grandes y pequeños. Yo antes creía, van a ser niños y gente adulta ahí. Pero el Señor menciona después en las palabras, por ejemplo, si nos vamos a Mateo 5:1, si pueden ir ahí, dice, si alguien que, vámonos ahí solo para, pues, pero Mateo 5:19, para que miren ese concepto que es grande y pequeño delante del Señor. Mateo 5:19. Como dice el pastor, eje un dedo en Apocalipsis 20. Bien, que dice la palabra en Mateo 5:19, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, que dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Esa cita nos ayuda a explicar quiénes son los pequeños y grandes de Apocalipsis 20:12. Amén, gracias a Jesús. O sea, Dios va a juzgar a todos los muertos y dice en Apocalipsis 20:13, regresemos a Apocalipsis, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, ahí es la muerte segunda. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok, este es todo lo que va a pasar en el juicio del gran trono blanco. Cuando dice el mar entregó a los muertos, o sea, no está hablando del mar literal, o sea, los mares literales, no es que entreguen muertos. Está mencionando algo más. El pastor creo que lo ha explicado en su oportunidad, que el mar en este caso se refiere a otros abismos, al abismo Tehom en hebreo. Es el Tehom, amén, gracias a Jesús, es el abismo sin fondo. Es un lugar de otras gente que está ahí, de otras creaciones y algunos de este mundo, que depende del pecado que hicieron, de la situación, ahí van a parar. Amén. Dice la palabra, todo lo que sembramos en este mundo va a ser cosechado, sea cosas buenas o cosas malas. Amén. O sea, el mar dice, va a entregar a sus muertos, otro tipo de condenación de abismos, es el abismo Tehom. Y cuando dice la palabra, el mar entregará a sus muertos, dice, y la muerte y el Hades entregarán a los muertos. Amén, gracias Jesús, aleluya. ¿Qué es la muerte? La muerte se menciona, es el paraíso o el seno de Abraham. Creo que no hay tiempo para explicar. Antes, cuando pueden ver la parábola del hijo de Lázaro y el hombre rico. Si leen la historia, está no hay tiempo para ir ahorita. Está en Lucas 16, Lucas 16 está la historia del hombre rico y Lázaro. Si leen bien, el hombre Lázaro se fue al seno de Abraham. Gracias a Jesús. Ahí se iban antes que Jesús hiciera su obra de resucitar y de morir, resucitar. Amén, gracias a Jesús. La gente salva, digamos, del Antiguo Testamento se iba al seno de Abraham esperando la resurrección. ¿Y saben quiénes fueron los que Jesús resucitó? A los que estaban en el seno de Abraham. Amén, gracias a Jesús. Ahora ustedes y yo nos morimos, nuestro alma y espíritu se va directamente a la presencia del Señor porque Jesús vino a rescatar. O sea, el seno de Abraham no era un lugar de tormentos, era el paraíso. Lo dice otro lado de las Escrituras, seno de Abraham o paraíso. Amén. Tienen la historia de Lázaro y el Lázaro estaba con el Abraham, ahí gracias a Jesús, no estaba en tormentos. Y el hombre rico estaba en tormentos, dice la palabra, una gran cima, con ese había división entre ellos. El hombre rico si estaba en tormentos, estaba en el Hades. Amén, gracias a Jesús. El Hades, cuando dicen Apocalipsis 20, ellos entregaron a sus muertos, gracias a Jesús. Y como vimos en la primera resurrección, solo fueron resucitados los vencedores. En la segunda resurrección, la cita que leímos en Juan, hay gente salva, mientras que ya fue resucitada. Y va a comparecer en el juicio del gran trono blanco. Por eso dice, los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. O sea, algunos que van a ser hallados inscritos en el libro de la vida. Y la gente pecadora, impía, dice, no fueron hallados en el libro de la vida, van a ser lanzados al lago de fuego. Gracias a Jesús. Este es
Gracias, Jesús. Esta es la muerte segunda. Gracias, Jesús. O sea, de nuevo, no es que alguien muera y resucite, muera y resucite varias veces. La muerte segunda es una muerte espiritual. Gracias, Jesús. O sea, yo muero la primera vez, pues muero físicamente. Y esta muerte segunda solamente va a ser para aquellos, gente que se va a ir al lago de fuego. Porque yo si muero una vez y estoy en la presencia del Señor, no voy a morir espiritualmente. Esta es muerte segunda, muerte espiritual. Amén, gracias Jesús. Dios nos libre de ir ahí, amén. Gracias Jesús. Y la segunda resurrección, de nuevo, es para gente no vencedora y los pecadores. ¿Y qué pasa? O sea, casi todos ya vimos quiénes van a ser juzgados en juicio del gran trono blanco, los no vencedores. Ahora, ¿qué pasa con la gente vencedora? ¿Han oído hablar? No han oído. La palabra dice el tribunal de Cristo. Amén. Vámonos un par de citas para ir terminando. Sí, vámonos a Romanos 14:10. Amén. Es tanto que hemos aprendido con el pastor. No da tiempo de explicar estos conceptos en un poco tiempo, pero espero que algo quede claro, si no, no todo. Espero que no nos hayamos confundido. Amén. Señor nos ayude. Okay. Miren que dice en Apocalipsis, pero en Romanos 14:10, dice la palabra: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, dice, compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Lo menciona también en 2 Corintios 5:10. Ok, aquí dice igual, si empecemos en el verso 8, 2 Corintios 5:8, dice la palabra: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, dice el apóstol Pablo. Por tanto, procuramos también, os ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Okay. Entonces, el tribunal de Cristo menciona Pablo un par de veces. Dice, todos compadezcamos, a Pablo se incluía. Entonces, ¿cómo conciliamos la diferencia con el juicio del gran trono blanco? El tribunal de Cristo van a compadecer pues los cristianos, la gente que fue salva. Los vencedores van a compadecer ante el tribunal de Cristo. ¿Y cuándo va a ser esto? El tiempo exacto no lo dice la palabra, pero va a ser mientras el mundo sea juzgado en la tribulación. Va a ser el tribunal de Cristo, porque ahí qué galardones se tienen que dar. ¿Se acuerdan? Está la esposa, amén, los que llegaron a ser la esposa del Jesucristo, los que van a ser reyes y sacerdotes y los servidores del templo, los que van a vivir en la nueva ciudad, nuevos cielos y nueva tierra. Gracias, Jesús. ¿Se acuerdan? Dice la palabra, la madera ahí no hojarasca en Corintios, oro, plata o piedras preciosas. Gracias, Jesús. O sea, el tribunal de Cristo va a ser para darle a cada uno según su obra, a aquellos cristianos vencedores, gracias a Jesús, aquellos que compadecieron, amén, que resucitaron, amén, gracias a Jesús. Dios los va a ajustar en el tribunal de Cristo. Y aparte, los vencedores, y aparte el juicio del gran trono blanco va a ser para aquellos. Los no vencedores va a ser al final de la tribulación, no, pero al final del milenio va a ser el juicio del gran trono blanco. Amén, gracias Jesús. Hay muchas cosas infinitas que yo todavía no entiendo. Amén, gracias Jesús. Aleluya, gracias Señor. Aleluya. Pero espero que vamos a ir terminando con esto, que ha quedado claro un poco de las distintas resurrecciones que van a haber. Ya, gracias Jesús, quienes van a estar en cada resurrección. Y resurrección se menciona solamente en nuestro cuerpo. Nuestro alma espíritu es otro estudio. ¿Qué pasa con nuestro alma espíritu? Con la gente pecadora y gente no salva. ¿Qué pasa con ellos? Amén. Ellos pues son eternos. Gracias Jesús. Pero van a ser juzgados definitivamente. Gente que no es salva, pues no va a estar en el cielo, ni su alma ni su espíritu.
Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Bueno, dejémoslo ahí por el momento. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Entonces vamos a orar. Amén. Gracias, Jesús. Para ir terminando, que el Señor nos ayude a ser vencedores realmente. Aleluya. Hacer las entregas que el Señor nos pide. Aleluya. Y recuerden, no estamos solos en este camino. Tenemos esperanza. Aleluya. Entonces oremos. Aleluya. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la palabra que tú nos diste, Señor. Señor, ayúdenos, Jesús, a cada uno de nosotros a ser vencedores y no dejarnos ser vencidos por el mundo, por la carne y por el diablo, Señor. Ayúdanos a tomar el ejemplo de hijo pródigo, Señor, a no tampoco dejarnos ser condenados por el enemigo, Señor, en el nombre de Jesús, que si fallamos y pecamos, Señor, ya no tenemos esperanza, Señor. Aleluya, tenemos esperanza, Señor. Lo que tenemos que hacer es reconocer nuestro problema, Señor, levantarnos, arrepentirnos, Señor, y levantarnos en el nombre de Jesús, aleluya, con tu preciosa sangre, Jesús, y que hay poder en tu sangre que nos limpia todo pecado. Te damos gracias, Jesús, gracias, Padre. Señor, ayúdanos a ser vencedores, Señor. Ayúdanos, Señor, a pertenecer en esta primera resurrección, si es que no estamos vivos cuando sea el rapto, Señor. Solo tú sabes si vamos a estar en este mundo cuando sea el rapto o no, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a hacer nuestra parte, Padre Celestial. Señor, ayúdanos de nuevo a no dejarnos influenciar por la maldad, que este mundo va en aumento cada vez, Señor. Hacer luz donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, con las personas con quien tú nos pongas en contacto, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, haz que nuestro luz brille delante de los hombres, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Padre. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Gracias, Jesús, a ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el poder. Santificado sea tu nombre. Te alabamos, Señor. Aleluya. Gracias, que el Señor los bendiga. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya.